Dinámica de fluidos computacional y elementos finitos, dirigido al ingeniero Marcos Cerrón. Buenos días, ingeniero. Acá le envío un resumen acerca del CDF y elementos finitos. Primero, el CDF y elementos finitos está basado en lo que se conoce como métodos numéricos. ¿Qué es un método numérico? Bueno, un método numérico es un procedimiento que consiste en crear un algoritmo que pueda ser equivalente a la derivada o integral de una función. En muchas ocasiones, derivar o integrar una función se hace complicado porque algunos de sus valores, digamos que no es compatible con la función, bien, por diferentes razones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya no se deriva y se integra, ya no se hace eso, sino se hace un conjunto de operaciones que son equivalentes a esa derivada o a esa integral. Y esas operaciones, en general, son mucho más sencillas que las derivadas o integrales que se quería establecer, pero con la desventaja de que son más numerosas. Este conjunto de operaciones que se realizan en los métodos numéricos, insisto, o sea, si yo tengo una derivada o una integral, en lugar de hacer esas operaciones, voy a hacer un conjunto de operaciones, si bien más numerosas, pero más sencillas. Estas operaciones dependen principalmente de los límites donde se ha definido el dominio y, aparte de los límites, depende de sí mismo de los valores que se van generando. Por ejemplo, acá tenemos un caso de un método numérico donde se puede observar que se ha generado una sucesión de valores. Y si bien se requieren los valores iniciales, pero a partir del segundo valor el método solito genera los siguientes valores necesarios. Entonces, ese es un método numérico. Es una alternativa a derivar o integrar, ¿no? Porque, como insisto, a veces no es posible hacer estas operaciones. Entonces, el CDF, la dinámica de fluidos computacional, está amparado en dos conceptos. En la mecánica de fluidos, que trata acerca de las leyes que gobiernan el movimiento de los líquidos o los gases, y está amparado en el cálculo numérico, justamente el cálculo numérico o métodos numéricos que le acabo de mencionar. Entonces, como en la mecánica de fluido se cumplen leyes que van a llevar a derivadas que no se van a poder resolver, entonces lo que vamos a hacer es plantearles unos procedimientos alternativas a esas derivadas. No vamos a derivar, sino vamos a hacer operaciones más sencillas, pero a la vez también más numerosas. Entonces, el cálculo numérico es obviamente un procedimiento también, como le decía, alternativo y muy usual en el caso de la ingeniería. Y para el caso del análisis estructural por elementos finitos, los elementos finitos también son un tipo o son métodos numéricos. ¿Eso qué significa? Eso significa que al yo no poder desarrollar una derivada o una integral, generalmente derivadas parciales, al no poder desarrollar las derivadas parciales, entonces voy a poner un algoritmo alternativo. Ya no voy a derivar esas funciones, sino lo que voy a hacer yo es colocar un conjunto de operaciones, una gran cantidad de operaciones, una sucesión de operaciones que dependan de los valores iniciales y que dependan de los mismos valores que se van generando, de tal manera de que se pueda resolver esa derivada muy compleja o esa derivada que no tenía solución, sí se pueda terminar de resolver. Bien, ese entonces es a grosso modo el concepto, en todo caso es a grosso modo de lo que se trata el trabajo. A ver, dinámica de fluidos. Bueno, es el área del conocimiento que se ocupa de la simulación numérica de flujos de fluidos. O sea, si yo quiero simular el movimiento de las aguas, el área que se encarga de simular este movimiento se llama la dinámica de fluidos, que tiene como pilares la mecánica de los fluidos y el cálculo numérico, como vamos a ver. En el caso de la mecánica de fluidos, es la rama de la física que me va a indicar qué leyes se cumplen cuando un flujo de agua se desplaza y las fuerzas que van a provocar este desplazamiento. En la uni, las carreras que llevan mecánica de fluidos son física y la ingeniería mecánica.
con respecto al cálculo numérico, por ejemplo, uno de los métodos numéricos, una de las alternativas a derivar e integrar muy famosas es justamente el método de Monte Carlo, ¿ya? Cuyo autor es Stanislaw Ulam. Bueno, el análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos para simular aproximaciones de soluciones a problemas en análisis matemático, o sea, en derivadas integrales. Se distingue del cómputo simbólico en que no manipula expresiones algebraicas sino números. ¿Eso qué significa? Eso significa que nosotros al no derivar e integrar, ya no vamos a manipular funciones, sino lo que vamos a hacer es un conjunto de procedimientos donde se manipulan números. Es más o menos como la diferencia que hay entre el álgebra y la aritmética. El álgebra se dedica a manipular funciones, ¿no? Y los números no lo restringen, o sea, generalmente se manipula, se operan las expresiones algebraicas, ¿no? Como los polinomios o los logaritmos, ¿no? Algo así. Pero sería diferente el caso de la aritmética. En el caso de la aritmética, por lo general no trabajamos con funciones, trabajamos con números y le sacamos promedios, los dividimos, le sacamos mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Pero si nosotros reflexionamos acerca de cómo se hacen esas operaciones, no es más que dividirlos o multiplicarlos en un determinado orden a los números, o sea, manipularlos de manera sencilla. No es como en álgebra que se hacen operaciones, digamos, un poco más complejas que requieren de las expresiones algebraicas como las funciones, ¿no? Pues espero que haya quedado entendido la diferencia entre lo que es la manipulación de funciones y la manipulación de números. La manipulación de funciones se ven en el álgebra, la manipulación de los números se ven en la aritmética, para tener un caso, ¿no? Para tener un ejemplo, ¿no? Bien, esta manipulación de números, o llamados también algoritmos, se conocen como métodos, ¿no? Por ejemplo, ahí está el método de Monte Carlo, pero en realidad con los polinomios hay una gran cantidad de métodos, dependiendo de qué es lo que queremos hacer con esos números, ¿no? Con esas operaciones, qué operaciones queremos hacer. Pero las operaciones, o en todo caso, perdón, los métodos que están destinados a ser usados como equivalentes de derivadas e integrales son, por ejemplo, el método de Monte Carlo, el método de Runge-Kutta o el método de Euler. Ellos son digamos, los más adecuados para reemplazar a una derivada o una integral. Bien, entonces de eso se trata esta primera parte. Para revisar la parte de la mecánica de fluidos, me tomará la bibliografía un mes, ¿no? Para revisar la mayor cantidad de la bibliografía, para buscar el método adecuado y familiarizarme con todos sus procedimientos. Eso sí va a tomar un poquito más porque hay una gran variedad, y si bien las operaciones al final van a ser más simples, pero hay que interpretarlos a profundidad para hacer un programa para que evalúe si funciona o no. Yo creo que esto sí me tomaría entre un mes y medio o dos. Bien, siguiente, elementos finitos. El análisis estructural por elementos finitos, para empezar, los elementos finitos también son métodos numéricos. ¿Qué significa que es un método numérico? Que lo más probable es que cuando se estudie una estructura se llegue a una ecuación diferencial. Y como esa ecuación diferencial no se va a resolver, lo que se van a resolver es un conjunto de operaciones equivalentes a derivar esas funciones. Entonces, pero a diferencia de los otros elementos, a diferencia de los otros métodos, los elementos finitos son muy conocidos. Se trabaja mucho, por ejemplo, en ingeniería civil, ¿no? Es un tema muy interesante también trabajar sobre elementos finitos. Bueno, el análisis estructural por el método de elementos finitos trabaja con simulaciones termodinámicas y estructurales, haciendo posible un mayor realismo en la predicción del comportamiento y rendimiento de los productos complejos.
el método propone que el número infinito de variables desconocidas sean reemplazados por un número limitado de elementos de comportamiento bien definidos. Tras el diseño del modelo y la generación de la malla con los elementos descritos anteriormente, se configura la simulación y se realizan las primeras pruebas. Bueno, en resumidas cuentas, los elementos finitos lo que van a hacer es, si yo estoy estudiando una estructura como un todo, lo que yo voy a hacer es dividirla, ¿no? Utilizando la frase divide y vencerás. Entonces ya no voy a analizar toda la estructura, que puede ser un caño, puede ser una llave, sino voy a analizar secciones de la estructura, pequeñas porciones, y hay una cantidad obviamente si bien numerosa, pero finita, por eso se llaman elementos finitos. Y a partir de dividir el dominio en lo que se conoce como una malla, lo que voy a hacer básicamente es, para cada porción del dominio, para cada pequeña malla, voy a aplicarle estos métodos, o sea, voy a aplicarle un equivalente a la derivada o la integral que se está buscando para cada una de las mallas, ¿no? Dependiendo de cómo sea el dominio, seguramente algunas van a coincidir. Lo concreto es que van a terminar resultando operaciones equivalentes a derivar o integrar el problema, pero como le decía, sus equivalentes son operaciones más sencillas, pero sí más numerosas. Descripción matemática del método. Bueno, como le explicaba, se trata de dividir el dominio, y a partir del dominio dividido se trata de hallar un equivalente a la derivada que tenemos que realizar en dicha pequeña porción, ¿no? Dice, el desarrollo de un algoritmo de elementos finitos consiste en 4 etapas. Primero, el problema debe reformularse en forma variacional. Bueno, reformularse en forma variacional simplemente consiste en expresar la derivada como una integral. ¿Por qué? Porque las integrales son, digamos, ya tienen algunos procedimientos conocidos, muy eficientes, porque es importante también la eficiencia, ya que vamos a operar miles de veces. Entonces, es más conveniente tener una integral que una derivada, y eso es lo que se hace en la primera parte. Luego, el dominio de las variables independientes debe dividirse mediante una partición, dice, llamada elementos finitos. Asociada a la partición anterior, se construye un espacio vectorial de dimensión finita, llamado espacio de los elementos finitos, siendo la solución numérica aproximada, que se va a hacer por cada sección, obtenida por los elementos finitos, una combinación lineal en dicho espacio vectorial. Se obtiene la proyección del problema variacional original sobre el espacio de elementos finitos obtenidos de la partición. Esto da lugar a un sistema con un número de ecuaciones finitos, aunque en general con un número elevado de ecuaciones incógnitas. El número de incógnitas será igual a la dimensión del espacio vectorial de elementos finitos obtenidos, y en general cuanto mayor sea la dimensión, tanto mayor será la aproximación numérica obtenida. Bueno, lo que nos dice acá es que como nosotros vamos a generar un equivalente a la derivada, ¿ya? Ese equivalente de la derivada, también hemos mencionado que solo depende de los valores iniciales, ¿está bien? Para hacer un punto de partida, y todos los valores los va a generar en sí mismo el procedimiento. Ahora, ¿qué tan, digamos, qué tan cercano a la verdadera solución uno quiere? Va a depender del número de operaciones o de iteraciones le hagamos a esa relación. O sea, y cada uno de esos valores genera una dimensión. A ver, voy a tratar de explicarme. En realidad, los elementos finitos lo que hacen es crear una sucesión de valores, pero a su vez cada valor de esta sucesión es una dimensión de un espacio que donde yo lo voy a guardar. Es como un vector infinito donde cada valor que yo obtenga de esta equivalencia lo voy a guardar en ese vector. Entonces,
Como esa sucesión puede ser infinita y mientras más valores tenga, más cercano voy a estar del resultado, entonces voy a tener un pequeño problema, voy a trabajar con un espacio de dimensión infinita. Y eso a veces es un poquito complicado de trabajar. Bueno, el último paso es el cálculo numérico de la solución de los sistemas de ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es cortar en un determinado momento esa sucesión, ¿no? Ese vector infinito lo voy a tener que cortar cuando el valor que ya reste sea bastante pequeño para mis intereses. Los pasos anteriores permiten construir un problema de cálculo diferencial, permiten construir un problema de cálculo diferencial en un problema de álgebra lineal. Dicho problema en general se plantea sobre un espacio vectorial de dimensión no finita, o sea, infinita, pero que puede resolverse aproximadamente encontrando una proyección sobre un espacio, sobre un subespacio, perdón, de dimensión finita y por lo tanto con un número finito de ecuaciones, aunque en general el número de ecuaciones sea elevada típicamente de miles o incluso centenares de miles. Bueno, lo que trata de decirte aquí es, ¡pum!, se corta a partir de un punto donde ya significativamente es muy pequeño el valor que va a aportar lo siguiente, entonces ya se tiene un valor aproximado de lo que se estaba buscando, ¿no?, de la solución del problema. Bien, como usted se ha dado cuenta, entre operación y operación hay que tenerlo bien claro para poder programarlo. No es muy complicado, pero me gustaría profundizar los aspectos conceptuales. Me parece muy interesante. Creo que me tomaría, no sé, tal vez un mes revisar toda la bibliografía y un mes más para poder hacer los primeros programas para poder implementar los primeros resultados, ¿no? Esa es de la parte de elementos finitos, ¿no?, para poder evaluar una estructura. Entonces, entre la primera parte del trabajo y esta parte de elementos finitos, estamos hablando en el orden de 5 a 6 meses, ¿no? Este sí es un proyecto de un plazo así un poquito más extendido, ¿no?, a lo que se había propuesto, lo que era los K-means, que eso sí es un procedimiento un poco más corto, ¿no?, tal vez de 2 meses, ¿no? Este sí, ya como ve, tiene un poco más eh, de estructuras conceptuales, pero en todo caso podemos conversarlo, tratarlo. Espero de que esta grabación haya sido un poquito para despejar cómo es que o en qué consisten esta investigación, ¿no?, en qué marco se da, cuáles son los aportes de cada una de las áreas. Listo, ingeniero, nos estamos viendo. Espero de que se comunique pronto para poder empezar con esto que está muy interesante. Nos vemos.